Buenas tardes. El día de hoy vamos a mirar la temática sobre perímetros y el área de figuras planas. Quien les presenta Laura Valentina Mora González y este trabajo se hizo en conjunto con mi compañera Stephanie Girley Martínez Gántiva. Ok, para empezar hay que tener en cuenta que los polígonos son figuras geométricas cerradas formadas por segmentos que son líneas llamadas lados y por puntos que se intersectan ya que se llaman vértices. Algunos de los polígonos no son los cuadriláteros, que son polígonos de 4 lados, como por ejemplo está el rectángulo, el cuadrado, el trapecio, entre otros. También dentro de los polígonos están los triángulos, que son polígonos de 3 lados, y hay varios tipos que incluyen los equiláteros, que todos los lados son iguales, los isósceles, que 2 de sus lados son iguales, y los escalenos, que todos sus lados son diferentes. También encontramos los pentágonos, que son de 5 lados, los hexágonos de 6, los heptágonos de 7 lados y los octágonos de 8. Y así sucesivamente se van nombrando em, los polígonos, variando los lados y los vértices que este mismo contenga. También podemos encontrar polígonos regulares e irregulares. Los polígonos regulares, como anteriormente, son los polígonos que tienen todos sus ángulos y lados iguales, y los irregulares son los que tienen los lados y los ángulos internos diferentes a ellos, como se puede ver en la imagen a la izquierda. Para la construcción de polígonos se implica dibujar polígonos utilizando reglas específicas como la longitud de los lados y sus ángulos. Y para calcular los perímetros de estos mismos polígonos es la suma de las longitudes de los lados, y para calcularlos simplemente se suman todos los lados. Algunos problemas de aplicación pueden ser en la utilización de conceptos geométricos, en el cálculo de perímetros y áreas, o en situaciones en prácticas del mundo real, como por ejemplo calcular el área de un campo o un perímetro de una cerca. Ahora entramos en contexto del área de las figuras planas. El área de las figuras planas se refiere al cálculo de la cantidad de espacio que contiene una figura bidimensional, es decir, una figura plana. Aquí se proporcionará información sobre cómo calcular algunas áreas de figuras comunes, como por ejemplo son los cuadriláteros, que para hallar el área de este se tiene que hacer lado por lado, o lado al cuadrado, o lado más lado más lado más lado. Para calcular el área de un rectángulo es base por altura, y para calcular el área de un triángulo es base por altura sobre 2. En los triángulos hay que tener en cuenta que hay líneas notables, como por ejemplo es la bisectriz, que es la parte de un vértice de un ángulo que se divide en dos. O, por ejemplo, tenemos un ángulo de 60 grados, lo dividimos en dos, tendríamos dos ángulos de 30 grados cada uno. Cuando se saca la bisectriz de un triángulo de cada uno de sus lados, cada línea se va a intersectar en un punto específico, que ese se va a llamar el incentro. Se llama incentro porque dentro de este mismo se puede dibujar una circunferencia inscrita dentro del mismo triángulo. Ahora seguimos con la mediana. La mediana es cada una de las rectas que une el punto medio con el lado de cada lado con su vértice opuesto. Es decir, tomamos el lado del triángulo, le sacamos la mitad y esa mitad la vamos a unir con su ángulo opuesto. Asimismo, cada una de estas rectas se va a encontrar en un punto, y este punto se va a llamar baricentro. Ahora seguimos con la mediatriz. En la mediatriz, en la recta perpendicular a un segmento se va a trazar una línea perpendicular al mismo, formando un ángulo de 90 grados. Al formar esta línea de ángulo de 90 grados, también asimismo se van a encontrar en un punto, y este punto se llama circuncentro. Este punto hace referencia a que se puede trazar una circunferencia circunscrita de una circunferencia
dentro de un triángulo. Es decir, si no me hice entender bien en esta parte, el triángulo está inscrito dentro de una circunferencia y el circuncentro es la mitad exacta de ese círculo que se dibujó fuera del triángulo. Ahora seguimos con las alturas. La altura es el segmento perpendicular a un lado que va desde el vértice opuesto hasta este lado o su prolongación. Es decir, tenemos la base del triángulo y en esta parte está el ángulo opuesto. Entonces trazamos una línea perpendicular a la base y así sucesivamente con todos sus ángulos y con todos los lados. En este punto también se va a encontrar las líneas perpendiculares que trazamos en un punto que se llama ortocentro. Y en este ortocentro hay que tener en cuenta que en los triángulos obtuángulos el ortocentro va a estar afuera, en los triángulos rectángulos el ortocentro va a estar en el ángulo de 90 grados exactamente y en el resto de triángulos va a estar dentro del mismo triángulo. Y por último, está la recta de Euler, que es la recta donde pasa el ortocentro, el baricentro y el circuncentro. Ahora seguimos con el tema de áreas, como veníamos antes de hablar sobre las líneas notables de los triángulos, y seguimos con el área de polígonos regulares. Entonces, los polígonos regulares son aquellos, como lo vimos anteriormente, que tienen todos sus lados y ángulos congruentes, es decir, iguales, y el área de un polígono regular se puede calcular utilizando fórmulas específicas en cada tipo de polígono, como es en el triángulo, como es en el rectángulo, como lo es en el cuadrado. Ahora, para poder hallar el área de un rectángulo se hace base por altura. Para hallar el área de una circunferencia es igual a pi por radio al cuadrado. Y por último, para hallar el área de un trapecio, se calcula multiplicando la suma de sus longitudes por la base y dividiéndola sobre 2, es decir, base mayor más base menor por altura sobre 2. Algunos problemas de aplicación acerca de de las áreas de figuras planas es relacionado con situaciones que implican calcular el área de figuras geométricas en contextos prácticos o como la construcción, la arquitectura o la geometría del paisaje. Eso es todo, muchísimas gracias.